vamos a comenzar la clase. Les ruego el máximo silencio y concentración. Tienen que ir leyendo rápidamente según lo indicado en el programa. Supongo que les habrá llegado el mensaje de que todo el mundo tiene que traer su libro. Por favor, cojan el libro y ábranlo por el capítulo 2. Yo les voy a ir diciendo rápidamente lo que vamos a ir viendo. Hoy vamos a comentar íntegro el capítulo 2, que es apasionante, como ustedes han visto en su lectura, muy bonito, de historia, pero ustedes tienen que ir leyendo por delante, ya para la fecha de hoy ya tienen que pasar capítulo 4, capítulo 5. Me están llegando masivamente los comentarios de texto, el resumen de la escuela austríaca, las fichas, no se les olvide, con fotografía, eso es muy importante. Bien. Y las unidades didácticas. Sobre la unidad didáctica, que estamos en la unidad didáctica número 1, es siempre un resumen del texto de la unidad, de una página, para que yo vea que ustedes se lo han leído, lo han entendido, y luego ya un día las actividades en español, otro día las actividades en inglés. Y a estudiar el tema 27 de la página 17, a comentarlo, es a lo que vamos a dedicar la clase de hoy. Pero como siempre, y antes de empezar, me gustaría darles la palabra por si tienen alguna pregunta. Ha habido una pregunta de un alumno que me ha llegado por el canal indicado en el programa, que voy a contestar, pero aparte de esa, si hay alguna pregunta o alguna duda, este es el momento de preguntar. ¿Alguien quiere decir algo, queridos alumnos? Venga, vamos a ver todo el mundo con el libro abierto en el capítulo 2. Muy bien. A propósito, me acaban de soplar una cosa, vamos a comprobarla en este momento, me la acaban de indicar. A ver. ¿Se acuerdan de la clase de la semana pasada? Fue justo hace una semana, en este momento. Bueno, pues la llevan visto, si vienen ustedes, se meten en YouTube, 107.076 personas. 107.076. Es increíble, ¿eh? A más de casi 16.000 personas día en la velocidad. Y sigue creciendo, ¿eh? Porque a poco que se... Bueno, quiere decir que se han hecho ustedes, pues las nucas de ustedes se han hecho famosas en el mundo entero, ¿eh? Muy bien. La pregunta del alumno fue la siguiente: profesor, la clase estuvo muy bien, pero hubo un momento que no quedó muy claro. Dijo que los efectos del acto empresarial era creación de información, transmisión de información, coordinación y ajuste, y usted se refirió a que un acto empresarial típico era darse cuenta de una oportunidad de ganancia. Las oportunidades de ganancia de alguna forma se encarnan en todos los desajustes y descoordinaciones, eso es la gran maravilla del mercado, tiende a coordinarse, y puso como caso abstracto, formal o típico, cuando alguien se da cuenta de que se malutiliza un recurso, se compra barato aquí y se vende caro allá, obteniendo beneficio. Pero no explicó usted, profesor, no profundizó, es que siempre hay beneficio, es que ¿qué papel juega el beneficio? Y la pregunta es muy pertinente. Tampoco me daba tiempo. Oiga, en 1 hora y cuarto hemos resumido la esencia del estado de la cuestión, pero sí que es muy importante, ¿eh? Miren, el coste es el valor subjetivo que el ser humano da a los fines a los que renuncia cuando decide actuar en pos de un determinado fin. Por tanto, el coste es un valor subjetivo de un fin, pero no del fin que perseguimos, sino de los fines que rechazamos, a los que renunciamos. Entonces, el ser humano continuamente está actuando, buscando alcanzar su fin que tanto valora, y mirando siempre de reojo, como si dijéramos por encima del hombro, qué otros fines alternativos podría lograr con el plan de acción o el esfuerzo o los medios de que dispone. ¿Por qué? Porque para él lo importante es lograr ese fin que tanto valora y que los fines a los que renuncie tengan un valor inferior. Eso siempre a priori, porque toda acción humana por definición pretende esto, y en ese sentido es siempre automáticamente racional por definición. Culminado el fin, pues ya asume el valor íntegro de ese fin el actor, y si ese valor se confirma que es superior al valor de los costes incurridos, se dice que ha obtenido un beneficio empresarial. Pero muchas veces pues nos equivocamos, actuamos en un entorno de incertidumbre, puede ser que alcancemos el tan ansiado fin,
miremos de reojo y resulta que vaya qué decepción. Ahora que me doy cuenta, el valor de este fin que he logrado es inferior a lo que yo mismo o yo misma valoro de otros fines alternativos a los que he renunciado. Qué tonto, qué tonta he sido. Estamos sometidos continuamente al error empresarial. Si esto es así, en vez de cosechar beneficios, cosechamos pérdidas. ¿Por qué? Porque es superior el coste, el valor de aquello a lo que hemos renunciado, que el valor del fin que hemos obtenido. En términos de cálculo económico, esto se desarrolla continuamente en el mercado gracias a la guía de los precios. Y los precios que hay que desembolsar por los diferentes recursos que necesitamos en cada proceso de acción se les denomina coste económico. Es decir, es el precio que se desembolsa por los factores de producción que utilizamos en cualquier proyecto empresarial para conseguir un determinado fin. Y todos los proyectos empresariales se desarrollan con la esperanza de obtener un beneficio. Es decir, que una vez que se culmine el proyecto y el bien se haya producido y se venda, el ingreso sea superior a los costes en los que se ha incurrido. Es exactamente lo que he explicado antes, mutatis mutandi, pero ahora en términos de cálculo económico monetario, gracias a la existencia de los precios de mercado. Pero no hay ninguna garantía de acertar, porque puede haber cambio en las circunstancias, cambio en los valores, un error empresarial, la incertidumbre ineradicable, etcétera, que caracteriza a toda acción humana. Puede ser que se culmine la empresa, produzca el bien, lo venda y que los ingresos sean inferiores al coste en el que ha incurrido. En ese caso, la empresa cosecha pérdidas. Beneficios y pérdidas son dos señales de extraordinaria importancia, sin las cuales no cabe concebir el mercado real, entendido como ese proceso dinámico protagonizado por todos los seres humanos que participamos en él, bien individualmente o de manera asociada a través de empresas, etcétera, de las que ustedes formarán parte el día de mañana cuando se gradúen de su grado de administración y dirección de empresas. Y digo que ambas señales son igualmente importantes. ¿Qué significa el beneficio? El beneficio es una señal muy importante, porque el beneficio indica que el empresario está actuando bien, es decir, que está asignando correctamente los escasos recursos de la sociedad, porque está demandando factores de producción, mano de obra, materias primas, etcétera, en un proyecto empresarial, desembolsa su precio, que se llama coste, pero afortunadamente cuando vende el producto final, el ingreso es superior al coste y cosecha beneficios. Está actuando bien. Los factores de producción tienen precio, que al desembolsarlos se llaman costes, precisamente porque son demandados continuamente en otras líneas de producción alternativas. Es decir, hay que pagar un salario al asalariado para que venga a tu proyecto empresarial y ese salario es el precio de mercado de ese talento, de ese joven o esa joven, y tiene precio de mercado porque podría ser contratado en otras múltiples líneas alternativas de producción. Pero si yo atraigo ese talento y otros factores materiales, etcétera, y desembolso costes, y al final los implico en un proceso productivo y termino vendiendo y obtengo un beneficio empresarial, quiere decir que he actuado bien. Es decir, que he retraído esos recursos escasos de otras líneas alternativas potenciales para mi proyecto empresarial, pero que lo he hecho bien, porque resulta que estoy obteniendo beneficio. Si lo que cosecho es pérdidas, es justo lo contrario. Quiere decir que detraigo mano de obra, proveedores, materias primas, etcétera, las elaboro de manera, las recombino en un proyecto empresarial y cuando termina y lo vendo, resulta que el ingreso es inferior a los costes en los que he incurrido. He cosechado pérdidas. Las pérdidas significa que el empresario ha actuado mal. Es decir, fíjense qué importante, que ha detraído factores de producción que son muy escasos y altamente valorados en la sociedad para un proyecto empresarial, cuando son más valorados esos factores de producción escasos en otras líneas. ¿Se dan cuenta? Es decir, si yo cojo factores de producción, los demando para mi proyecto empresarial y les pago su correspondiente coste y luego resulta que el ingreso no es capaz de cubrir ese coste con un margen de beneficio, está indicando que el empresario ha cometido un error socialmente trágico. Significa que ha detraído recursos muy escasos de la sociedad hacia un proyecto empresarial cuando existen otros donde esos recursos son mucho más valorados. Y por eso unos y otros, beneficios y pérdidas, son esenciales
en una economía de mercado. Las pérdidas como repelente, indicando al empresario a tiempo, vas por mal camino, tienes que dar un parón, da un golpe de timón, interrumpes el proyecto empresarial porque estás actuando antisocialmente. Una empresa con pérdidas actúa antisocialmente, genera un daño muy grande porque está detrayendo recursos escasos, factores de producción escasos, mano de obra y materiales hacia proyectos empresariales, cuando esos mismos factores de producción escasos son mucho más altamente valorados en otras líneas de producción alternativas. Y por contra, el beneficio es una señal vital, porque está indicando, vas por el buen camino, eres un héroe, como decía Milei en su conferencia, eres un benefactor social. Luego, por tanto, el día de mañana ninguna vergüenza para obtener beneficio, todo lo contrario. El beneficio contable indica que ustedes están actuando bien. Las pérdidas contables indican que se va por el mal camino, y unos y otros son esenciales en una economía de mercado como señales. Los beneficios como un imán que atrae, diciendo vais por el buen camino, las pérdidas como algo que repele, y es muy importante la cuenta de pérdidas y ganancias, porque si inmediatamente vemos que estamos en pérdidas, alguna decisión, algún golpe de timón, algún cambio habrá que hacer, y además urgentemente. No piensen ustedes que la sociedad ideal o el mercado ideal es aquel en el que solo hay beneficios, grave error. El mercado ideal, el mercado es un proceso protagonizado por seres humanos como ustedes y como yo, en un entorno de incertidumbre, lleno de descoordinaciones y desajustes, pero en el que cada uno de nosotros, al ejercitar nuestra creatividad empresarial y al intentar de descubrir las oportunidades de ganancia, paulatinamente tendemos a lograr lo que pretendemos. Gracias a la guía de los beneficios nos orienta qué es lo que tenemos socialmente bien que hacer, y gracias a la señal de las pérdidas nos orienta qué es lo que debemos evitar. Las pérdidas son como una señal, como un semáforo rojo que dice párate, es por ahí no se puede seguir, y los beneficios como un semáforo verde, adelante, sigue por esa línea. Y por tanto todas las empresas grandiosas, públicas, con pérdidas, etcétera, en última instancia están indicando que se está tirando por la ventana los valiosísimos y escasos recursos de la sociedad. Esto es lo que me hubiera gustado añadir, que son 4 o 5 minutos el otro día, pero que tuve que dejar en el tintero. ¿Ha quedado bien claro el papel de los beneficios y pérdidas como señales imprescindibles del mercado? Y continuación de lo que dije respecto del papel esencial que tienen los precios, como esa señal que permite el cálculo económico y orienta nuestra acción en todo lo que hacemos cada día. Los precios de mercado libre. Muy bien, pues dicho esto, queridos alumnos, vamos a hablar de historia. Capítulo 2. En el capítulo 1 hemos explicado que existen dos contratos radicalmente distintos. El contrato de préstamo, que cuando es de un bien fungible se le denomina perfecto, y el contrato de depósito, que cuando es de un bien fungible se llama depósito. Bien, entonces, apúntese usted un punto, se le va a dar un punto adicional. Venga, los alumnos de grado que se animen a conseguir un punto, lo digo en serio, el que conteste bien me da el nombre, un punto en el examen final, que siempre viene bien, porque el examen final es a 10 puntos, ya tiene el 10% de la asignatura en el bolsillo, y además firmado por el profesor. De acuerdo. Y a pesar de su apariencia externa, explicábamos que ambos contratos son radicalmente distintos, sobre todo porque en el contrato de depósito no se transfiere la plena disponibilidad de la cosa, y la obligación es que el que recibe el bien fungible en depósito tiene que mantener en todo momento el equivalente en cantidad y calidad, lo que llamaban los romanos el tantundem, a disposición del depositante. Porque el depósito es a la vista, y eso indica sight deposit, que en cualquier momento que quiera el depositante va a ir a por su dinero y ahí debe de estar. Y me da lo mismo que sea un depósito de trigo, un depósito de aceite o el depósito por antonomasia del bien fungible por antonomasia, que es el depósito de dinero, cuyos depositarios son los bancos. Y los bancos tienen la obligación de guarda o custodia del tantunden en relación con los depósitos a la vista y equivalentes. Y si incumplen esto, como vimos en diferentes sentencias del Tribunal de París, del Tribunal Supremo, en relación con la quiebra del Banco de Barcelona, etcétera, cometen un delito de apropiación indebida. Y si van los argentinos en el año 2001 a por sus depósitos a la vista en dólares y resulta que no están ahí, pues se organiza una revolución social, el corralito, porque debían de estar ahí, porque la obligación de guarda o custodia está clarísima, que no me vengan a decir, hablaremos en el capítulo 3 sobre las diferentes teorías que se crean, que si hay un acuerdo tácito, no hay ningún acuerdo, la gente va por su dinero, no está, hay una revolución social. Bien, esto es lo que hemos visto.
Ahora bien, esto estando clarísimo, porque les decía que no hay que ser un premio Nobel ni Einstein para entender esto, sin embargo, a lo largo de la historia, y es lo que yo aporto en el capítulo 2, estas ideas vamos a ver cómo hay una especie de ciclo histórico de corrupción del ejercicio de la banca. Porque el ciclo que se da es el siguiente: siempre los banqueros, en un primer momento, siempre, históricamente, han comenzado a actuar de una manera honesta y conforme a los principios generales del derecho y siendo conscientes de sus obligaciones. Sin embargo, la naturaleza humana es débil y no transcurrido demasiado tiempo se han visto tentados a incumplir las obligaciones de guarda o custodia. El ser humano es capaz de racionalizar cualquier cosa. ¿Y por qué este dinero que está aquí ocioso? ¿No podría yo a lo mejor lucrarme con él sin que se enteren los depositantes? Bien, y veremos que a lo largo de este ciclo, pues empezando por unos pocos y luego generalizándose en mayor o menor medida en cada momento de la historia, los banqueros empiezan a actuar violando las exigencias del derecho de propiedad en relación con el depósito a la vista. Vamos a ver que históricamente, o lo han leído ustedes ya, esto cada vez que ha sucedido, pues ha producido un curioso efecto económico, y es una bonanza generalizada, una prosperidad aparente, inicial y generalizada. Porque como vamos a estudiar, ustedes ya están leyendo, o lo han leído ya el capítulo 4 del libro, en la violación de la obligación de guarda o custodia, tiene el efecto de creación de medios que se llaman medios fiduciarios, es decir, de sustitutos monetarios perfectos, o de manera más prosaica, de dinero virtual que se inyecta en el sistema a través de la banca y da lugar a unos efectos que vamos a estudiar. Ese es el objeto de todas estas semanas y de mi libro. Tiene unos efectos de inducir una burbuja especulativa que en última instancia se plasma en una mala inversión generalizada y se revierte en forma de una profunda crisis. Pero en primer lugar se producen estos efectos de euforia. En este ciclo, después de que se produce este efecto de euforia, tarde o temprano se produce una crisis financiera que termina en una profunda recesión económica. Y lo vamos a ver en diferentes casos a lo largo de la historia. Y también es interesante, estoy haciendo un resumen de lo que ustedes han leído, tienen que estudiarse, y les voy a preguntar, porque en este tema cae la banca en la época de Carlos V, el papel de los escolásticos de nuestro siglo de oro y el caso del Banco de Ámsterdam. Ya los tienen ahí puesto que dice memorizar. Pero lo que es interesante ver a lo largo de este ciclo cuál es el papel que las autoridades públicas tienen en relación con la banca, porque si algún papel se supone que tiene que tener el Estado es el de precisamente definir y proteger adecuadamente los correspondientes derechos de propiedad. Y veremos cómo invariablemente los Estados terminan convirtiéndose, salvo en contadas excepciones, en cómplices de este actuar fraudulento de los banqueros al margen de los principios generales del derecho. ¿Y esto por qué es? Porque efectivamente los estados y gobiernos pronto descubren que consiguen una fuente de financiación poderosísima si se hacen cómplices de ese proceso de apropiación del dinero depositado a la vista y de creación de dinero virtual, y se hacen los primeros beneficiarios. Luego se produce, y lo veremos en cada momento histórico, se termina produciendo una especie de simbiosis perfecta entre gobernantes y banqueros, entre estados y banqueros, que se observa en todos los momentos de la historia y que seguimos observando hoy en día. Es que ningún banquero se atreve a decir nada en contra del gobierno, y los estados también, por otro lado, son uña y carne de los banqueros, son cómplices. El Estado termina dando un privilegio y carta de naturaleza legal, de derecho positivo, a lo que es una aberración desde el punto de vista del derecho de verdad con mayúsculas. Es decir, concediendo un privilegio para que los bancos actúen al margen de los principios generales del derecho con un coeficiente de reserva fraccionaria, sin mantener la totalidad del tantunden en cada momento a disposición del depositante. Ojo, privilegio que se concede solo a los banqueros, no a ningún otro depositario en relación con ningún otro bien fungible. En el capítulo 2 estudiamos este ciclo que se repite una y otra vez a lo largo de la historia, y esta tendencia a la simbiosis banqueros-gobernantes en tres momentos que considero relevantes de la historia.
El primero es el desarrollo incipiente de la banca en la antigua Grecia y en Roma. El segundo es después de la caída del Imperio Romano y del paréntesis medieval de casi 1000 años, el resurgimiento de la banca a partir de la Baja Edad Media. Y el tercer caso que estudiamos en este capítulo es el surgimiento de la banca moderna o contemporánea a partir del siglo XVI-XVII, sobre todo. Y esos son los tres casos que ustedes han leído y que tienen que saberse perfectamente. Sobre el ejercicio de la banca y el surgimiento de la misma en la antigua Grecia, bueno, pues somos muy afortunados, porque hay una obra literaria escrita por Isócrates que se titula La Trapecítica, que todos ustedes pueden leer porque está maravillosamente editada en español, bilingüe y griego, y que se utiliza porque es un griego clásico, pues como obra para aprender griego. Lo importante es que Isócrates era un logógrafo, así es como se denominaba en el siglo IV, V antes de Cristo en Grecia a los que escribían discursos forenses, significa discursos ante los jueces para defender a una parte, pues, o abogados si quieren ustedes, entonces, que defiende a un cliente, que era el hijo del rey del Bósforo, que había depositado una suma importante de dinero en la banca de un banquero griego que se llamaba Pasión, y entonces lo había entregado esa cantidad importante de oro en forma de depósito. Y cuando va a retirar su depósito porque lo necesita, resulta que el banquero pues empieza a darle largas y le dice que no tiene dinero, es decir, que ha incumplido los principios esenciales de obligación de guarda o custodia, y que por favor que lo mantenga en secreto, porque sería una tragedia para él profesional si lo descubrieran el resto de los clientes. En fin, léanse ustedes, está perfectamente explicado en el libro, hay 1000 vicisitudes, al final el Pasión era un pintas, roba documentos, hace desaparecer a los testigos y a los esclavos, bien les cuelga una soga al cuello con una piedra y los tira al mar, o les paga para que huyan, en fin. No sabemos cuál sería la sentencia, pero o bien fue condenado obviamente Pasión, o llegó a una transacción, o pudo devolver, porque sí hay documentación de que años después volvió a ejercer su actividad, esperemos que no fraudulentamente por segunda vez en la antigua Grecia. Pero lo importante es que gracias a esta joya literaria tenemos un conocimiento de primera mano de cómo funcionaba la banca en la antigua Grecia, de que los banqueros eran conscientes de que tenían que mantener el 100% como coeficiente de caja, y también eran conscientes de su ilegítimo actuar cuando no lo hacían. Y este conocimiento que tenemos gracias a la trapecítica es el título de la obra de Isócrates, viene de trapeza, en griego, que significa pues mesa, y se llamaban los banqueros trapecitas, porque actuaban en una mesa, intercambiando y recibiendo depósitos. Además de esta obra tenemos los discursos del famoso Demóstenes, el más grande orador de la historia, que tenía stater, era tartamudo, hizo un esfuerzo tremendo para vencer su tartamudez, incluyendo poniéndose piedras en la lengua, y al final pues terminó, fíjense qué fuerza de voluntad, y por reacción terminó convirtiéndose en el modelo de oradores, no solo en su época sino para el resto de la historia. Autor de las Filípicas, los discursos en contra del dictador o Putin que había entonces, Filipo de Macedonia, ser desquiciado que acabó con la libertad en la Hélade, y un entorno que había de libertad entre las diferentes ciudades-estado, pues lo conquistó todo y bajo su poder, pero si hizo daño, más daño hizo todavía con el hijo que tuvo, que fue otro demente, Alejandro de Macedonia, cuyo preceptor era nada más y nada menos que Aristóteles. Se llaman Filípicas, esos discursos de Demóstenes en contra de la dictadura que quería imponer, y al final impuso Filipo de Macedonia, alocada dictadura, sobre Grecia. Pero Demóstenes también, y han llegado hasta nosotros, tiene una serie de discursos que explica cómo funciona la banca, cómo los banqueros, cómo nadie se atreve a meterse con los banqueros, cómo los banqueros cuando actúan al margen del derecho pues terminan quebrando, y
y también pues, nos da bastantes noticias al respecto. Sabemos también que en la antigua Grecia, a partir de la antigua Grecia, también en la época de la Roma clásica, unos banqueros profesionales muy importantes eran los grandes templos, el templo de Artemisa, etcétera. ¿Por qué? Porque tenían un privilegio, no podían entrar, tenían su propio ejército privado, no podían entrar los diferentes gobiernos o ciudades, y entonces los clientes potenciales consideraban muy seguro depositar su dinero en esos templos, en Éfeso, etcétera. Y uno de los templos, por cierto, más curiosos, que actuaba como banco, ya desde la época bueno, pues desde esta época, 5 siglos antes de Cristo, era el templo de Jerusalén. Y esto lo tienen ustedes, bueno, yo creo que soy el único académico que ha trabajado sobre este tema, ¿no? Perfectamente explicado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro 2 de los Macabeos. Lo vamos a leer ahora exactamente, porque si ustedes cogen el libro 2 de los Macabeos, se refleja que en determinado momento, en la época, voy a hablar ahora enseguida, de la post-alejandrina, lo que se llama el mundo helenístico, porque Alejandro Magno, al morir, muy joven, víctima de sus excesos, y habiendo llegado casi hasta la India, divide su imperio entre sus generales, y le toca, por ejemplo, a los Ptolomeos, les toca Egipto. Era el general de Alejandro Magno, el griego, pero luego hizo una simbiosis y se vistió como faraón, y uno de los herederos de los Ptolomeos pues fue la famosa Cleopatra, luego ya algunos siglos después, ¿no? Con Roma, Julio César, etcétera. Todo esto lo han visto en las correspondientes películas, pues ustedes, ¿no? Y al correspondiente general griego, pues que le toca la zona de Siria, Palestina, etcétera, se llamaba Heliodoro, se entera de que hay un templo en Jerusalén con unas riquezas inmensas, y entonces, pues, el rey que lo descubre es Seleuco, es el sucesor del general romano, que le toca esa zona, y manda a su mano derecha, que se llama Heliodoro, por las riquezas del templo de Jerusalén. Y cuando llega al templo de Jerusalén, el sumo sacerdote inmediatamente le para los pies y le dice, y estoy citando literalmente de la Biblia, dice que estas riquezas no son sino los depósitos de viudas y huérfanos, y que de ningún modo se puede perjudicar a los que tienen puesta su confianza en la santidad del lugar y en la majestad inviolable de este templo venerado en todo el mundo. Pero lo más curioso es que añade lo siguiente, lo pueden leer ustedes, en la Biblia dice, ¿y cuál es la ley? El cielo ha dado la siguiente ley sobre los depósitos, y la ley es que hay que guardarlos intactos para quienes los han depositado. Y luego todo el pueblo hizo una manifestación de apoyo al pueblo, alrededor del pueblo, y se puso a invocar, a golpearse el pecho y a gritar y decir, y a invocar al Señor Todopoderoso para que guardara intactos, completamente seguros, los bienes en depósito para quienes los habían confiado. Más claro, agua, o sea que actuaba el templo de Jerusalén como un banco, recibiendo depósitos. Y parece que, por lo menos en esta época, eran conscientes de la obligación de guarda o custodia del correspondiente tantunden. La segunda época importante es el desarrollo de la banca en el mundo helenístico, porque es que se han descubierto bastantes papiros en el Egipto de los Ptolomeos que describen el desarrollo de un negocio bancario privado bastante próspero. Y sobre todo describe la fundación del primer banco público en la historia, que es el Banco de Alejandría. Hay un libro maravilloso en 2 tomos que les recomiendo a todos ustedes lean, Historia Social y Económica del Mundo Helenístico. El autor es Rostovtsev. Yo me lo leí hace 30, 40 años y hay varias referencias en mi libro a este catedrático de Historia Económica antigua, procedente de la Rusia pre-revolucionaria. Y también es importante el desarrollo de la banca en el mundo helenístico, como han leído ustedes, porque tenemos ya los primeros pasos incipientes de una contabilidad, digamos que por partida doble. Aunque la contabilidad por partida doble que van a estudiar los alumnos de grado,
pues habrá que esperar hasta el siglo XIII o XIV para verla ya desarrollada con su forma moderna. Y así, bueno, llegamos a Roma, primero la Roma de la República y luego la Roma del Imperio Romano, que conquista todas las naciones alrededor del Mediterráneo, se llama el Mare Nostrum, y en Roma también se desarrolla de una manera muy próspera un importante negocio bancario. No tenemos documentación literaria detallada sobre cómo funcionaba el negocio bancario en la Roma clásica, tan detallada como los casos que he comentado de Grecia, no la tenemos. Pero sí que sabemos cómo funcionaba la banca gracias a precisamente esas opiniones jurídicas de los grandes jurisconsultos que comentábamos el otro día, Gayo, Ulpiano, Papiniano, etcétera, que desde la época de la Roma clásica pues ya dan sus opiniones en relación con los conflictos que se producían en relación con la banca. Y los hemos comentado al final de la clase de la semana pasada o del pasado martes, y ustedes los han leído en el capítulo 1 correspondiente. También sabemos que los banqueros romanos se agrupaban y hacían sociedades, eran las sociedades argentarias, las sociedades de los argentum, era pues el dinero, ¿no?, de los banqueros, y que actuaban pues con una responsabilidad ilimitada, etcétera. O sea que tenemos un conocimiento bastante prolijo sobre esto. Pero aunque no se ha llegado ningún documento detallado, como en el caso de Grecia, a finales del siglo XIX se produce una sorpresa maravillosa, y es que se descubre en el monte Athos. El monte Athos es uno de los montes donde están los monasterios de los popes, los monasterios de los grandes monjes ortodoxos. Pues se descubre un documento que explica la historia del banquero fraudulento y posteriormente Papa Calisto. Y la historia no tiene desperdicio, la han leído ustedes. Calisto era un esclavo que actuaba por cuenta de sus amos desarrollando un negocio bancario. Y el negocio bancario es muy próspero porque se especializa en la clientela cristiana. Los cristianos, en la época de Calisto, que sería hacia el siglo ya, comienzos del siglo III de nuestra era, 200 y pico después de Cristo, pues empezaban a expandirse muchísimo por Roma, y se especializa esta banca, bajo la dirección de Calisto, que también era cristiano, en captar dinero en forma de depósitos a la vista, y la gente tenía confianza en Calisto, recibía sus certificados y el banco va creciendo, creciendo, creciendo. Pero la carne es débil, las tentaciones muchas, y Calisto empezó a apropiarse de los depósitos que tenía a la vista, y llega pues un momento en el que va la gente por su dinero, no lo puede devolver, algo parecido a lo que sucedió con Pasión, que nos explica Isócrates en la Trapecítica. Se convierte en un escándalo y por tanto la banca se declara en suspensión de pagos, tiene que huir, es perseguido por la justicia, se tira al mar en el puerto de Ostia, que es el puerto de Roma, lo sacan desnudo, bueno, y al final pues termina siendo condenado a las minas de Córcega, lo cual equivalía a una pena de muerte, porque no había esclavo ni condenado que durara más de 2 o 3 años, tal era la dureza en esas minas. Pero la historia no tiene desperdicio, porque resulta que Marcia era la amante del emperador Cómodo. ¿Quién ha visto la película Gladiator? La hemos visto todos, ¿no? Bueno, pues Cómodo es el hijo loco de Marco Aurelio. Y entonces, ya saben cómo son las mujeres. Esto no es un comentario machista, queridas alumnas, pero Marcia debía de tener muchísimos atractivos. Marcia debía tener muchos atractivos y ser muy pesada, o sea, que dar mucho el coñazo. Marcia, porque empieza a rogarle a Cómodo, que estaba como una cabra, por favor, perdona a Calisto. ¿Cómo voy a perdonar a ese loco que os ha arruinado a todos, etcétera? Una noche, otra noche, por favor, perdona a Calisto, por favor, perdona a Calisto. ¿Y saben ustedes qué sucedió, queridas alumnas? Esto que les sirva a ustedes como ejemplo en la vida, que pueden conseguir casi todo lo que se pretendan. Pues que al final Cómodo perdonó a Calisto, y antes justo de morir en las minas, fue perdonado y pudo volver a Roma. Y completamente arrepentido, a partir de entonces llevó una vida modélica, tan modélica que fue nombrado papa. Es el Papa Calisto.
Y si no es el patrón de los banqueros, no lo es porque fue un banquero fraudulento. El patrón de los banqueros es San Carlos Borromeo, ya en otro contexto histórico de que hablaremos quizás en su momento, ustedes podrán leer. Papa Calixto, por cierto, fue martirizado en una de las persecuciones a las que fueron sometidos los cristianos, siendo tirado vivo a un pozo, donde murió de hambre y de sed. Esa es la historia de Papa Calixto, que sabemos gracias a un manuscrito encontrado en el Monte Athos, que nos describe exactamente la operativa de la banca en Roma y lo que sucedía cuando se actuaba de manera fraudulenta. Bien, pues vamos a volver al templo de Jerusalén. Bueno, Jesucristo, esto para los que sean creyentes les será obvio, para los que no sean creyentes, pues es algo también de cultura general que tienen que conocer. Es el Hijo de Dios y además Dios, creador por amor de todas las cosas, y perdonaba siempre y curaba las almas y los cuerpos. Jamás utilizó la violencia en ningún caso, salvo en uno, cuando expulsa a los banqueros y mercaderes del templo de Jerusalén. Lo tienen perfectamente descrito en el Evangelio según San Juan, etcétera, que dicen que hizo un látigo con su cinturón y empezó a dar latigazos a todas las mesas de los banqueros, a los mostradores donde se vendían las palomas y el ganado para hacer los sacrificios. O sea, ahí se organizó un lío impresionante, ¿no? Bien, y entonces los representantes de las autoridades del templo le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? Y él contestó: pues mira, con la siguiente, destruye este templo que yo lo reconstruyo en 3 días. Se está refiriendo a cuando fuera a ser crucificado y que en 3 días resucitaría. Y entonces la gente muchas veces ha pensado: bueno, y en este caso sí que utilizó la violencia, ¿estaba justificada la violencia, sí o no? La respuesta: sí estaba justificada la violencia. Primero, porque era pro domo sua, estaba en su casa y por tanto podía, como autoridad, decidir qué es lo que había que hacer. Segundo, no procedía dentro del perímetro del templo convertirlo en un zoco de mercaderes o en un centro financiero. Y tercero, y lo más importante, y es que él sabía que el Banco de Jerusalén actuaba ya de manera fraudulenta, se apropiaba de una parte significativa de los depósitos a la vista y de hecho concedía interés por los mismos. Esto como digresión que tienen ustedes explicada en la correspondiente nota a pie de página y que ya han leído. El Imperio Romano cae como consecuencia de la intervención del Estado en economía. Aquí hay una de mis clases que ha circulado, se ha hecho mundialmente, la han visto 700.000 personas. Es mi clase dedicada a explicar los efectos de los precios máximos y mínimos. Lo vamos a ver juntos dentro de un mes y medio. Y entonces la clase dura 1 hora y media, pero está dividida en pequeños vídeos de 10 minutos y uno de ellos sobre una de las ilustraciones de los precios máximos. Entonces el Imperio Romano cae como consecuencia de minar los principios esenciales sobre los que se haya producido una prosperidad jamás vista. De hecho, si no hubiera sido por este intervencionismo creciente del Estado, que hace que el Imperio Romano se diluya como un azucarillo en un vaso de agua, el hombre habría podido llegar a la Luna 1000 años antes. Esto es una especie de historia contrafactual, pero no piensen ustedes que es algo totalmente fantasioso. Hay diferentes estudios de Peter Temin y otros que demuestran que el nivel que se alcanza de prosperidad al final de la República y comienzo del Imperio no se recupera en el mundo occidental hasta prácticamente el siglo XIV, XV y XVI, fíjense ustedes, 1000 años. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues que fue víctima de la demagogia, panem et circenses, pan y circo. Es decir, los emperadores, ya a partir empieza con los Marios, luego ya se consolida con Julio César y luego ya a partir de los emperadores que traicionan los principios de la República, Octavio, Augusto, pero sobre todo sus sucesores. Hay que tener contenta a la plebe, entonces pan y circo gratis, días sí o día no, días fastos, días nefastos, pues los juegos, habéis visto las películas, ¿no?, de gladiadores, etcétera, y además la nona reparte a un precio hipersubvencionado, incluso gratis, el trigo.
Como consecuencia de esto, ¿qué pasa? Bueno, pues que los costes de esas subvenciones se disparan y la gente pues abandona su trabajo en Itálica y se van a emigrar a vivir de la sopa boba del Estado a Roma. Aparte de que no pueden competir, voy a trabajar 12 horas para llevar al mercado trigo cuando resulta que lo regala el Estado romano, senatum populosque Romanum, en Roma. Arruina, convierten a la gente en proletaria, de ahí el proletario viene del latín, proletarium, es aquel tan pobre que solo tiene su prole, es decir, a sus hijos, que ofrecer, ¿no? Y claro, pues esto se produce una bola de nieve, la bola de nieve del estado del bienestar, gastos cada vez más inasumibles, y el Estado ¿cómo pretende financiarlo? Pues creando de la nada dinero, y como no puede crear de la nada dinero, ¿qué es lo que hacía entonces? Eliminar metal doble de la moneda, de los áureos, cada vez menos oro, hasta que desaparece, y la plata de los denarios. Con eso puede multiplicar físicamente las monedas. Eso equivale, es como veremos nosotros más adelante, a hacer inflación, multiplicar la oferta monetaria. Resultado de la oferta monetaria, los precios se disparan, no es que los precios crezcan, es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria se hunde, y cuando los precios se disparan, como siempre los gobernantes reaccionan, algo hay que hacer, leyes de precio máximo, queda prohibido por ley cobrar o vender a un precio superior al que había antes de este proceso. Y entonces, ¿esto qué sucede? Pues que a ese precio hay una demanda inmensa y, sin embargo, a ningún productor le interesa producir los bienes. Desaparecen los bienes, una escasez generalizada. Los circuitos económicos complejos que habían caracterizado a la Roma clásica se destrozan. Ese mercado común tan próspero que había todo a lo largo del Mediterráneo se invierte, ya no se puede vivir en Roma, la gente vuelve al campo y tenemos el inicio de del feudalismo y de la Edad Media, sobre todo a partir del decreto de Diocleciano, que fue lo que dio la puntilla al imperio. El imperio no cayó como consecuencia de ser invadido por los extranjeros bárbaros, sino que se diluyó a sí mismo. Y hay por ahí documentación que demuestra que cuando vienen los bárbaros a España, los ciudadanos romanos se rinden con los brazos abiertos a los bárbaros, preferían 1000 veces más ser ciudadanos relativamente más libres, aunque fueran nominalmente esclavos de los bárbaros, que seguir bajo la bota opresora de un Estado que había acabado con su moneda y de unos funcionarios públicos recaudadores de impuestos que arrasaban con todo lo que encontraban. Esa fue la descomposición del Imperio Romano, y por eso yo digo que fue víctima del socialismo, mejor dicho, del estatismo. Bueno, ya hay un debate tremendo, porque los historiadores dicen, parece mentira, si entonces no existía socialismo o estatismo, es porque no se han estudiado la terminología que yo utilizo ni los conceptos. El caso es que se inicia la Edad Media, la Alta Edad Media es un periodo, desde el punto de vista económico, de oscurantismo, que casi se extiende durante 1000 años. ¿Y durante ese periodo no hay desarrollo de la banca? Pues no, porque es que la gente vuelve a trabajar al campo, un nivel de pobreza, mera subsistencia, etcétera, no hay. Pero sí que hay una pequeña excepción, y es que hay una orden religiosa que se dedica a proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Era una orden religiosa, por tanto de monjes, pero militares. Se conoce con el nombre de los templarios. Y los templarios, pues, como son gente de guerra, pero también son monjes y cristianos, los ciudadanos de entonces empiezan a confiar en ellos y en la medida de sus posibilidades y necesidades empiezan a depositar en los templarios fondos, y además los templarios tenían en el camino desde Francia, España, Italia hasta Tierra Santa pues muchas delegaciones, por decirlo de alguna forma, y ahí pues, empiezan a recibir depósitos cada vez más altos, más altos, más altos, de manera que los templarios fueron los banqueros en ese periodo por antonomasia. ¿Y qué sucedió? Pues como siempre sucede, entra Papa-Estado en funcionamiento y despierta la avaricia del rey francés Felipe el Hermoso, que planea un plan para quedarse con todos los depósitos que tenían los templarios de sus depositantes. Y se le ocurre nada más y nada menos que sobornar y presionar al Papa y crear un proceso falso por el que acusa a todos los responsables de la orden templaria del peor pecado que se podía acusar entonces, que era el pecado de sodomía, y son condenados a la muerte en la hoguera vivos. Y en el año 1314, Jacques de Molay, que es el maestre de los templarios, es quemado vivo con
toda la plana mayor de los templarios, y Felipe el Hermoso se queda. Es increíble, ¿eh? Es que es lo que estoy contando, es lo mismo que hacen los estados, o han hecho los estados más recientemente, ¿no? Se quedan con todas las riquezas que eran ajenas de los depositantes de los templarios, y desaparecen los templarios. Por cierto, si ustedes van a Segovia, ¿quién está en Segovia? Bueno, pues si van ustedes donde está el Alcázar, allí por la Fuencilla, siguen un poquito y hay un templo de los templarios, ¿eh? Una iglesia de los templarios octogonal, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero si me buscan en Google lo pueden decir, que no dejen ustedes de verlo y siempre recordando esta historia y lo que han leído en mi libro. Bueno, y entonces ya, después de la Edad Media, pues vuelve a resurgir el Renacimiento. El ciclo lo tiene explicado también en el libro muy claramente, ¿eh? En la época de Grecia, cada vez que los banqueros traicionaban el principio de guarda o custodia y actuaban con reserva fraccionaria, creaban una burbuja. Y hay varias burbujas documentalmente recogidas. Y después de esa burbuja venía una profunda crisis. Incluso está recogido el primer caso de salvamento o bailout generalizado por parte del Estado a la banca, después de la revuelta que hubo en el año, creo que fue el 86 a.C., en Éfeso contra Mitrídates VI. Ahí hubo un lío, Mitrídates mandó matar a todos los romanos, luego, en fin, Pompeyo conquistó a Mitrídates. Al final los banqueros no pueden devolver los depósitos y se les concede un privilegio para que los devuelvan en una moratoria a lo largo de 10 años. Es el primer caso recogido en la historia, en la Grecia de Oriente Medio, sobre un salvamento bancario. Y también lo mismo, burbujas y luego grandes crisis, cada vez que los bancos actuaban malamente. Y esto, pues después del paréntesis de la Edad Media, ya a partir de la Baja Edad Media empiezan a producirse un resurgir de los circuitos comerciales y del capitalismo, en torno a las ciudades del Mediterráneo, que empiezan a comerciar como ciudades libres con Oriente Medio. Son las grandes ciudades del Adriático, encabezadas por Venecia, también en España, Valencia, Barcelona, y ya pues con ese resurgir empieza a resurgir, otra vez se reinicia el negocio bancario y vuelta a empezar. Y tenemos el ciclo de que empiezan actuando bien, luego los banqueros traicionan los principios, se produce una burbuja y se produce una profunda crisis. Y hay un autor italiano, tomen buena nota, Carlo Maria Cipolla, un gran historiador de los hechos económicos, especializado en este periodo, Cipolla en español, y que tiene citadas sus obras y que explica los dos ciclos de burbuja especulativa y crisis que se producen en el siglo XIV y que termina en la famosa pandemia de la peste bubónica, y luego ya en el siglo XVI, en la época de los banqueros sevillanos. Y es muy interesante porque se ve como en Italia pues los banqueros empiezan actuando bien a partir del siglo XIV, pero llega un momento en el que empiezan a traicionar los principios tradicionales, se produce una burbuja y luego al menor detonante, ¡pum!, todo esto estalla y se produce una crisis tremenda, que se caracteriza, lo dice muy gracioso con los documentos de la época, tanto en un periodo del siglo XIV como en el siglo XVI, porque se produce un mancamento de la credencia, como hablan los italianos, una contracción del crédito, y que además que la gente está indignada, porque cuando va por sus depósitos no les pagan en la plata y en el oro que habían depositado, sino que solo les pagan con tinta. ¿Qué significa esto? Con un papel diciendo, vale al portador por tantos, tal, pero porque no tenían, porque, claro, y al final se produce una recesión tremenda, y en el caso del siglo XIV, Cipolla lo explica muy bien, porque coincide con la famosa peste negra que asoló y acabó con 1/3 de la población en Europa, y luego pues tienen ustedes el famoso Boccaccio, autor del Decamerón, explicando la situación trágica que se produjo en esa recesión, etcétera. Y luego llegamos ya al siguiente ciclo importante, que es en los siglos XV y XVI, aquí es donde lo voy a dejar, continuaré el próximo día, que se caracteriza porque el centro de gravedad pasa de Italia, de las grandes ciudades italianas, a España, como consecuencia del descubrimiento de América y de la afluencia masiva de metales preciosos que entran en España por Sevilla. Pues los banqueros pues van a Sevilla y allí están los principales, los banqueros más significativos y los más importantes. Y hay un autor que es el que dio nombre a este centro antes de que fuera Universidad Rey Juan Carlos, que se llamaba
Ramón Carande, catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla, que escribió 3 tomos titulados Carlos V y sus banqueros, donde explica el ejercicio de la banca en la España del siglo XVI y cómo los banqueros recibían su dinero, lo tenían depositado a la vista, pero que pronto empiezan a apropiarse del dinero depositado para sus negocios particulares y además con un incentivo adicional, porque resulta que, joder, Carlos V, el emperador, estaba muy justo de perras con sus faraónicos proyectos de sobornar a los electores para que le nombraran emperador y sus guerras religiosas, y entonces tenía que recurrir al dinero allí donde estaba. Oye, bueno, no llegó al extremo de Felipe el Hermoso de cortar la cabeza a los banqueros y robar el dinero, pero sí iba a las cajas de los banqueros, les quitaba el dinero y les dejaba un papel diciendo, vale por préstamo al rey al 4%, y le dejaba un papel. Joder, pues entonces los banqueros dijeron, antes de que venga el rey y se lo lleve, cuando me llegue el dinero de América, yo me apropio del dinero y me lo dedico a mis propios negocios. Y esto da lugar a una burbuja tremenda, que a su vez pues termina en una profunda recesión y se reinicia otra vez el proceso, y tenemos pues perfectamente constatado cuando se producían esas crisis, esas burbujas, y tenemos mucho conocimiento de ello gracias a esos grandísimos pensadores que fueron nuestros escolásticos del siglo de oro español, de la Escuela de Salamanca, que fueron testigos directos de este proceso. Y de hecho en el epígrafe que les voy a preguntar se titula Los bancos en la época de Carlos V y la doctrina de la Escuela de Salamanca. Vayan por favor todos al libro, en la página 66, que es donde, página 66, los bancos en la época de Carlos V y la doctrina de la Escuela de Salamanca. Pongan todo esto, cae en el examen, y luego, sobre todo, lo que voy a explicar a partir del martes es la banca, el negocio bancario y la Escuela de Salamanca, a partir de la página 70. El martes, por tanto, terminaremos de explicar este tema. Tengo que decirles también, que se me ha pasado, lo han leído ustedes, que son muy afortunados porque hay un libro escrito por Asher sobre el desarrollo de la banca mediterránea en este periodo, en el periodo de la Baja Edad Media, y que dedica su vida a esta investigación y la dedica en torno a los llamados usos de Barcelona y al desarrollo sobre todo de del banco, la taula de canvi o banco de depósito del municipio de Barcelona. Encuentra los libros y los estudia a fondo y los pone sus conclusiones y ve cómo el banco o la taula de cambio, mesa de cambios de Barcelona, de tipo municipal, pues empieza actuando con el 100%, pero enseguida se apropia de los depósitos y genera una burbuja especulativa y después de X años pues termina suspendiendo pagos, pero bastantes, 100 y pico de años. Pero lo importante es que él encuentra pruebas documentales de que mantenían un coeficiente de reserva fraccionario, es decir, solo mantenían como media 1/3 de lo que se les había depositado en sus cajas. Y eso vamos a ver nosotros en el capítulo 4, que equivale a poder multiplicar la cantidad de medios de pagos por 3 veces. O sea que el efecto a corto plazo de generación de prosperidad es tremendo. Y también están los estudios sobre la banca de los Medici, porque se encontraron los libros del Estado de Venecia, y la banca de los Medici, que también actuó en Italia, que empezó bien, pero también con reserva fraccionaria, llegó a tener un 10% nada más de reserva, hasta que terminó quebrando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda de este tema? Vamos a explicar, que es muy curioso, siguiendo lo que les expliqué el otro día, del famoso Luis Sarabia de la Calle, sobre conceder la doncella al lujurioso, cuál es la idea de los escolásticos del siglo de oro sobre la banca, y luego terminaremos haciendo unas referencias a la banca contemporánea, al Banco de Ámsterdam y a la historia truculenta de Ricardo de Cantillon. Como ven ustedes, la historia supera con mucho a la ficción. Muchas gracias, queridos alumnos. Por favor, entréguenme la lista de asistentes. El otro día distribuí una lista de asistentes que no me ha llegado. A ver si, por favor, la pueden encontrar y la pueden hacer llegar, porque tengo que pasar el dato al decanato,